¿Qué tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Gabriel Rosado y el día de hoy les traigo un video nuevo para platicarles sobre la nomenclatura de las sales binarias metálicas. Todo esto pues como parte de una serie de videos que voy a estar trayendo aquí en el canal sobre la nomenclatura de química inorgánica. Este video, como los otros dos que ya saqué anteriormente sobre óxidos y sobre hidruros, bueno, lo voy a dividir en tres partes, ya que creo que es la mejor manera en la que ustedes puedan entender los temas de nomenclatura. Les recuerdo que si el video es de su agrado, bueno, pues le den compartir con sus cuates, con sus amigos, compañeros de salón. Le dejen allá un buen like para que YouTube pues siga haciendo su magia y compartiendo los videos con más gente. Ya por último, para cerrar esta breve introducción del video, les invito a todos ustedes a seguirme en mis redes sociales, que por algún punto del video pues deberá por ahí salirles, ¿sale? Empezamos el video. Muy bien, muchachos, lo primero que vamos a hacer será aprender a reconocer una sal binaria metálica. Para ello requieren ustedes básicamente dos cositas. Uno, saber la estructura química de una sal binaria metálica, es decir, qué orden de elementos va a llevar y cuántos elementos debe llevar. Y el punto 2 es identificar metales y no metales. El primer punto, es decir, la estructura química de una sal binaria metálica, es muy sencillo. Es un elemento metálico y un elemento no metálico. Cuando junto uno de cada bando, entonces tenemos una sal binaria metálica. Fíjate cómo aquí te presento 4 ejemplos. ¿Dónde está? Creo que el más representativo de todos, que es el cloruro de sodio, el NaCl que está aquí. Fíjate cómo de azul pinté el metal, Na, y del color verde coloqué el no metal, Cl. Y así para cada uno de los ejemplos que aparecen acá. Entonces es muy sencillo, un compuesto binario, dos elementos, uno metálico, uno no metálico. Bien, ahora llegamos al punto número 2, que es la de identificar metales y no metales. Para ello requerimos entrar a internet, le pones en Google o tu buscador favorito, le pones tabla periódica clasificada por metales, es decir, necesitas una tabla periódica que esté coloreada, de tal manera que tú a pura vista puedes identificar por el color del elemento de la tabla periódica si es metal o es no metal. Por ejemplo, en la que está hasta abajo a la izquierda, vas a ver que los metales están de color azul, de color verde serán los metaloides y de color amarillo los no metales. Bueno, con puro ojo ya tú ya podrías definirme cuál es un elemento metálico y cuál es uno no metálico. Ahora pasamos a la parte más interesante de esta primera parte del video, que es la parte de los ejemplos. Fíjate cómo aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compuestos en los cuales nosotros debemos ser capaces de identificar que es una sal binaria metálica. Y de hecho es lo que nos están preguntando. Para ello necesitamos 3 reglas o 3 conceptos muy sencillos. La primera, compuestos que contengan oxígeno no los vamos a considerar como sales binarias metálicas. Entonces todo el que veas con oxígeno lo puedes cancelar. Por ejemplo, el primero, que es el CO, ese no sería una sal binaria metálica. Segundo, compuestos que contengan hidrógeno tampoco serán considerados sales binarias metálicas. Otro que tenga hidrógeno por aquí, bueno, el número 3 que tiene un hidrógeno por ahí, lo eliminamos porque esos no serán. Por último, compuestos que no sean binarios, es decir, compuestos que tengan más de 2 elementos, o sea, de 3, 4, 5, etcétera, todos ellos no serán considerados sales binarias metálicas, porque de hecho el número dice sal binaria, 2 elementos. Entonces el último, como el KOH, que tiene potasio, oxígeno e hidrógeno, ya por el hecho de tener oxígeno e hidrógeno hay que cancelarlo, pero si te fijas en este ejemplo, los 3 elementos hacen que lo cancelemos. Bueno, me quedan ahora 4 estructuras, esta que está acá, 2, 3, 4 estructuras, y cada una de ellas tiene 2 elementos, y no tienen oxígeno y no tienen hidrógeno. Bueno, ¿cómo le hago para definir si es una sal binaria metálica o no lo es? Agarro mi tabla periódica por colores y empiezo a revisar uno a uno los elementos. Acuérdate que el orden es importante. Primero metal y luego no metal. En este caso, el manganeso, que es el primerito que saca, está en el color azul, por lo tanto es un metal. Y el F, que es el flúor, sería un no metal porque está de color amarillo. Por lo tanto, este palomita sí es una sal binaria metálica. Me paso al siguiente y hago lo mismo. El calcio es azul, el cloro es amarillo, palomita, sal binaria metálica. Me paso al tercer ejemplo, que es el del aluminio con el azufre. El aluminio es azul, el azufre es amarillo, palomita. Ese sí es una sal binaria metálica. Por último, me paso al CSL4. Y ese es un claro ejemplo de una sal binaria que no es metálica. Porque fíjate que estoy juntando el carbono, que es amarillo, con el cloro, que también es amarillo. O ya habíamos dicho que era amarillo. En este caso, esa es una sal binaria no metálica. Cuando junto 2 no metales, tenemos otro tipo de compuestos, que eso lo vamos a ver en un video posterior.
Muy bien, muchachos, llegamos a la segunda parte del video en la cual pues, les voy a platicar cómo escribir la fórmula química para sales binarias metálicas. Y para esto simplemente requerimos 3 puntos a considerar. El primero sería identificar números de oxidación, tanto para metales como para no metales. Para metales yo les recomiendo a todos utilizar una tabla periódica clasificada por números de oxidación. Entras a internet, le pones tabla periódica clasificada por números de oxidación y te va a salir algo como esta. Si te fijas, los números de oxidación serían los numeritos con un signo positivo o signo negativo que aparece debajo de cada elemento. Por ejemplo, el litio dice que vale más 1, el berilio dice que vale más 2 y así para cada uno. Bien, entonces para los metales, que recuerda que dijimos que los metales son estos que te estoy pintando de color azul, los números de oxidación están ya bastante claramente identificados cuáles vamos a utilizar. ¿Qué pasa con los no metales? Los no metales tienen un montón de números de oxidación. Por ejemplo, fíjate en el nitrógeno. El nitrógeno puede ser más 1 y menos 1, más 2 y menos 2. El oxígeno puede ser menos 1 y menos 2, aunque particularmente en las sales binarias metálicas no lo trabajamos. Pero, por ejemplo, fíjate el cloro. El cloro puede ser más 1, menos 1, más 3, más 5, más 7. Bueno, ¿cuál de todos ellos vamos a utilizar para las sales binarias metálicas? Muy importante. Una tablita como esta te puede servir para apoyarte y saber cuáles tienes que utilizar. Esta tabla te la estoy marcando específicamente de color amarillo. Es una tabla específica para cargas cuando usamos la nomenclatura de las sales binarias metálicas. Solamente para estas funcionan. ¿Y por qué te lo menciono? Porque para otro tipo de compuestos como las oxisales o los oxiácidos, ahí sí ya cambiaría el valor de la carga para cada no metal. En este caso, las que están aquí son las que vamos a utilizar en todos los compuestos de sales binarias metálicas. Mucho ojo con esto. Bueno, una vez que ya tenemos esta parte de los números de oxidación, pasamos a 3 reglas importantísimas. La primera regla es la regla cruzada, que esta ya la he explicado en otros videos. Por ejemplo, imagínate que tenemos al oro, que es un elemento metálico, y el azufre, que es no metálico. Yo los junto. Obtengo sus números de oxidación, como te mostré hace un rato en la pasada diapositiva. En este caso, lo que tengo que hacer ahora es simplemente cruzarlos. Fíjate cómo el más 3 del oro se pasa al azufre y el menos 2 del azufre pasa como un 2. Fíjate que no agarramos el signo. Muchos alumnos pasan el menos 2 como si fuera menos 2 tal cual, y no, solamente necesitamos el numerito. En este caso la fórmula química sería AU2S3. Regla cruzada y listo. Ahora tenemos la regla del número 1. La regla del número 1 la vamos a utilizar muy sencillamente cuando tengamos un elemento como el sodio, por ejemplo, que tiene más 1, el fósforo tiene menos 3, de acuerdo a esos números de oxidación, los cruzamos por la regla cruzada. Y cuando tengamos un número 1 en el subíndice, es decir, en la parte de abajo, ya que crucemos, pues no lo vamos a escribir. Lo vamos a quitar de allá porque en química no se suelen escribir los números 1. Ahora bien, tenemos la tercera regla, que es la regla de la simplificación, que esa también ya la hemos visto en videos previos, cuando vimos óxidos metálicos. En este caso, si tengo el hierro con más 2 y el azufre con menos 2, ¿de acuerdo? Y yo hago el cruce, fíjate que los dos números, tanto el 2 como el 2, se pueden dividir entre 2. Cuando eso ocurra, que los dos números de abajo los puedo dividir entre 2, los divido y los simplifico como si fuera una fracción matemática. 2 entre 2 me da 1, 2 entre 2 me da 1. Por la regla del 1 quito los dos unos y me queda la fórmula FES. Segundo ejemplo para que quede bien clara la parte de la simplificación, que es la que le cuesta trabajo a los alumnos. Cr, que es cromo, y P, que es fósforo. El cromo utilizamos más 6, el fósforo menos 3. Cruzamos por la regla cruzada y tengo el 6 y el 3. Ambos números los puedo dividir entre 3. ¿De acuerdo? Entre 2 solamente el 6, pero el 3 no. Por lo tanto, el único número que me puedo utilizar aquí es el número 3. 3 entre 3 me da 1 y 6 entre 3 me da 2. Fíjate, ya simplificamos. Por la regla del 1 elimino el 1 que está ahí y me quedaría CRP2. ¿Bien? Entonces, esta es la manera o las 3 reglas que tienes que tú entender para poder construir la fórmula química. Muy bien, muchachos, llegamos a la parte de la estructura del nombre. ¿Cómo le vamos a hacer para reconocer qué elementos están en la fórmula química? Fíjate, te doy 5 ejemplos. Fósforo de sodio, cloruro de calcio, nitruro de zinc. Bueno, si tú te fijas, el primer nombre termina siempre en uro. Y este primer nombre está relacionado con el no metal. Fíjate, si tengo un no metal como el cloro, le voy a poner cloruro. Si tengo el bromo, le pongo bromuro, nitrógeno, nitruro. Y con el único no metal que hay que tener mucho cuidado es con el azufre. Porque el azufre no es azufruro. Muchos alumnos como que confunden esa parte. El azufre sería con prefijo sulf, ¿de acuerdo? Entonces sería sulfuro. Mucho ojo con esto. Es el único con el que hay que tener cuidado. Ahora bien, después de que ya pusiste el nombre del no metal con terminación uro, fosfuro, cloruro, nitruro, bromuro, sulfuro, etc. Ahora pones la preposición de y luego le pones el nombre del metal, que a veces va con número romano. Entonces, ya el nombre te debe decir exactamente qué elementos participan. Y además algunos van a llevar número romano, como fíjate en los últimos 2 ejemplos.
Para el fósforo de sodio, tú ya debes saber que debe de ir el elemento P de fósforo, porque es fosfuro, y el elemento sodio, porque termina en sodio. Entonces, ya con estos nombres, tú ya debes identificar los elementos que participan en el compuesto. Ahora sí, una vez que te mostré los 3 puntos que debes de saber para poder escribir la fórmula química, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo el selenuro de aluminio. ¿Puedes reconocer qué elementos están? Bueno, pues está el selenio y está el aluminio. ¿Cómo reconozco cuál es el metal y cuál es el no metal? Acuérdate, el primero es el no metal, o sea, es selenuro, ¿de acuerdo? Lo dice selenuro. De hecho, está aquí el selenio. Y luego escribimos el nombre del metal, el aluminio. Ubico el aluminio y sé que su carga es de +3. En este caso, me falta la carga del selenio. ¿Cómo lo voy a obtener? Con esa tablita que dijimos. Ubico el selenio y vale -2. ¿Qué hago ahora? Bueno, escribo el aluminio primero. Primero el orden siempre es el metal. Le pongo su carga de +3, que es la que está aquí, es un número de oxidación. Pongo al selenio con su carga de -2. Aplico la regla cruzada y termino, en este caso, el nombre, la fórmula química del selenuro de aluminio. Al2S3. Segundo ejemplo, nitruro de molibdeno 3. ¿Qué pasa? Que este que está acá tiene un número romano. Vamos a ver por qué tiene número romano. Para empezar, sabemos que tiene nitrógeno, porque es nitruro, y tiene molibdeno. El molibdeno es el metal, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo con esto. Este molibdeno tiene más de una carga, es decir, tiene más de un número de oxidación, a diferencia del que utilizamos en el ejemplo anterior, que era el aluminio. El aluminio dijimos que tenía +3. Bueno, aquí tiene 5 posibilidades. ¿Cuál de estas 5, que es el +2, el +3, el +4, el +5 y el +6, cuál de esas 5 posibilidades vamos a utilizar? Bueno, el nombre, aquí que el 3 romano, me indica que voy a trabajar con el 3. Por eso, ¿de acuerdo? Dice 3 romano. Es básicamente para eso, para identificar cuál de las posibilidades utilizaremos en la fórmula. Ahora, me centro en el nitrógeno. El nitrógeno, busco la N y vale -3. Entonces, pongo MO con +3, N con -3. Cruzamos. Bien. En este caso, simplificamos los 2, 3, los puedo dividir entre 3. 3 entre 3 me da 1, ¿de acuerdo? Y los elimino por la regla del 1. Y tengo mi fórmula MON, que sería la fórmula química del nitruro de molibdeno 3. Me paso al último ejemplo. Cloruro de tecnecio 7. Ese también tiene número romano. ¿Qué significa? Que tiene más de un número de oxidación. ¿Cuál de todos ellos voy a utilizar? Bueno, está fácil. Ya ni tengo que ir a la tabla periódica. A mí el 7 ya me dice que el tecnecio va a trabajar con +7. Desde ahí ya no necesito la tabla periódica. Y el cloro, ahí sí requieres una tablita. La tablita del cloro lo ubico y es -1. Cruzamos. Eliminamos el 1 y nos queda TCCl7, que sería el cloruro de tecnecio 7. Llegamos a la tercera y última parte de nuestro video, que es la de nombrar sales binarias metálicas. A partir de la fórmula química, tú ponle nombre. Y para esto vamos a considerar 2 puntos. ¿Qué pasa cuando el nombre no lleva número romano? Bueno, ¿cuándo no va a llevar número romano? Fíjate esto. Aquí tengo 3 ejemplos. Y recuérdate que primero la estructura del nombre es metal más no metal. El calcio, el litio y el zinc, que están pintados de azul, son los metales. Y el cloro, bromo y nitrógeno son los no metales porque están en la última posición. En este caso, recuerda que el nombre debe llevar la palabra del no metal con terminación uro. Cloruro, nitruro, bromuro y con el azufre, mucho cuidado, sería sulfuro. En este caso, el primer nombre sería cloruro de calcio. ¿Por qué? Porque tengo el cloro, pues sería cloruro, y tengo el calcio, pues sería de calcio. Luego sería bromuro de litio y nitruro de zinc. Así de sencillo sería nombrar sales binarias metálicas. ¿Qué pasa? ¿Por qué esos no llevan romanos? Bueno, si tú te fijas y los ubicas en la tabla periódica, a los metales como el calcio, el litio y zinc, de acuerdo, yo los marqué aquí de colores, solo tienen una carga o un número de oxidación. Cuando eso pase, no le pongas romanos. Bien, ahora te voy a mostrar un ejemplo en el que el nombre debe llevar número romano. Fíjate que tenemos aquí el TaI4, donde está el tantalio, que está pintado de azul, y el yodo, que está pintado de negro. En este caso, recuerda que el nombre debe ir primero mencionando el nombre del no metal, que es el yodo, yoduro, ¿bien? Y luego terminamos con el nombre del metal, de tantalio. En este caso, yo se lo puedo poner así, y tu maestro te lo podría tachar por no poner el número romano. De hecho, te lo va a tachar. En este caso, en la nomenclatura de stock, en los números romanos deben de ir siempre que el metal, ¿de acuerdo?, lleve más de un número de oxidación. Fíjate que el tantalio tiene la posibilidad de que sea +3, +4, +5, ¿de acuerdo? En este caso, el litio, el calcio y el zinc, de los ejemplos anteriores donde no llevaban número romano, solo tienen un número de oxidación. En este caso, el tantalio lleva más de una posibilidad. Bueno, ¿cuál de todas ellas pues va a utilizar? ¿El +3, el +4 o el +5? En este caso, lo que tienes que hacer es hacer un proceso inverso. Entonces, el tantalio tiene un valor de 1 aquí abajito, que aquí no se escribió porque lo eliminamos por la regla del 1. Pero este 1
proviene del número de oxidación o de la carga del yodo. El yodo vale -1. O sea que si yo esto los cruzo al revés en sentido contrario, aquí aparecería un -1 que sería del yodo. ¿Qué pasa con el 4? Que cuando yo lo regrese sería un +4. Por lo tanto, de las 3 posibilidades, +3, +4 y +5, la opción de +4 es la que estamos utilizando acá. Por lo tanto, habría que añadirle este 4 romano al nombre. Siguiente ejemplo para que veas cómo funciona. Y por qué de repente los maestros usan ese tipo de ejercicios para confundir al alumno. Pero una vez que domines este ejemplo del CRS3, ya habrás dominado prácticamente todos. Mucho ojo. Este número, esa fórmula química CRS3 hace referencia al sulfuro de cromo. Acuérdate, tiene cromo que es CR pintado de azul y tiene azufre por la S, pero no existe azufluro, no existe ese. Por lo tanto, este debe ir sulfuro. Dijimos que había que tener cuidado con el azufre. En este caso, el cromo va a llevar número de oxidación un número romano porque sus números de oxidación tienen más de una posibilidad. O sea que tengo el +2, tengo el +3 y tengo el +6. ¿Cuál utilizo? Bueno, para ello recurro a mi tablita otra vez del azufre que vale -2, ¿de acuerdo? Y fíjate, si yo cruzo el 1 que está aquí del cromo, porque acuérdate que aquí no se escribimos porque se eliminó por la regla del 1. Si yo quiero cruzar el 1, no podría cruzarlo ahí porque tengo un -2. ¿Qué sucedió? En este caso, ese -2 se simplificó, ¿sale? Entonces usamos ahí la regla del 1 para quitar el 1 y además una simplificación. Por lo tanto, para que yo pueda llegar de 1 a 2, hay que multiplicar por 2. O sea que este 1 realmente era un 2. ¿Qué pasa con el 3? Que realmente no era un 3, era un 6. ¿Sale? Cuando yo lo simplifiqué, me quedó 1 y 3. Por eso los alumnos creen que era con +3. Mucho ojo con esto. En este caso, el 6 que está aquí, lo cruzo hacia el otro lado y me queda CR más 6, S menos 2. O sea, en las cargas. ¿Qué significa? Que usamos la opción de +6. El nombre debe llevar un 6 romano.